¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de su programa TW Soluciones. Gustosos de poder llevar a ustedes temas de actualidad vinculados a las nuevas formas de trabajo y transformación del trabajo. Como sabemos, recientemente se aprobó la nueva ley del teletrabajo 31.572, la misma que luego fue reglamentada por el Decreto Supremo 002-2023-TR. Por lo que, considerando la importancia del tema, contamos con la presencia el día de hoy de Roberto Bayón, experto en teletrabajo con más de 10 años de investigación en representación del Perú, director jurídico en Academia Internacional de Teletrabajo y agente del Centro Internacional, autor de destacadas publicaciones en la materia. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Diego, un gusto de acompañarnos nuevamente en este programa y en esta línea de TV Soluciones para poder conversar un poquito sobre este tema del reglamento de teletrabajo en el Perú. Muchas gracias. Así es. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales novedades que nos trae este reglamento y consideras que hay mejoras respecto a la anterior normativa? Interesante pregunta. Como lo compartimos, Diego, recordarás en el programa anterior con el entendimiento de la ley, lo más importante que podemos reconocer es que ya contamos con un reglamento. Ese es el concepto importante dentro de lo que es la normativa. La ley y reglamento ya le darán seguridad a cualquier iniciativa que puedan tener el sector empresarial y también las entidades públicas para poder implementar. Hay que recordar que anteriormente ya se contaba con una ley y reglamento, me refiero antes de la pandemia, ¿no? Antes de la coyuntura sanitaria, donde se hablaba del trabajo remoto. Pero de manera específica, yo quisiera resaltar tres puntos. Uno asociado a las modalidades de teletrabajo, otro a las obligaciones del empleador y finalmente la predominancia que se le ha dado al sector público, sobre todo para conocerlo y mencionarlo porque el reglamento lo ha desarrollado. Respecto al primer punto, las modalidades de teletrabajo, hay que recordar que ya la ley lo planteaba, pero el reglamento lo ha desarrollado, y es que si el teletrabajo se da, digamos, de acuerdo al tipo de jornada, será total o parcial. Si se da de acuerdo al plazo, podrá ser permanente o temporal. Además, el reglamento ha incorporado algo que nosotros en un momento habíamos comentado que había sido una omisión y que normalmente no ha sido reconocido por las regulaciones latinoamericanas, que es el tema de que la posibilidad del trabajador pueda desarrollar el teletrabajo internacionalmente. Ese es un tema muy importante, Diego, ¿no? Porque le da también seguridad y le da por lo menos un norte al empleador cuando tenga ese tipo de situaciones que son cotidianas y son comunes y se pueden suceder. Finalmente, también hace modalidad de teletrabajo en situaciones de estados de emergencia, con lo cual las empresas e instituciones públicas no deberían regresar a una figura de trabajo remoto, sino ya reconocerla como una de teletrabajo, ¿no? Dentro de lo que es la declaratoria de estado de emergencia, situaciones parecidas a la coyuntura sanitaria que hemos tenido anteriormente. Eso respecto a las modalidades de teletrabajo. Respecto a las obligaciones del empleador, muy brevemente voy a comentarles que en esencia se habla de la evaluación, del cambio de la modalidad, es una obligación que el empleador haga la evaluación, es decir, en función a las capacidades, a las mismas funcionalidades que tenga el perfil. Habla de la obligación de las capacitaciones, ¿no? Diego, ahora se tiene que capacitar a los teletrabajadores, incluso los aplicativos, los medios digitales, el tema de seguridad y salud, y también la prevención del hostigamiento sexual. El tema que ya hemos conversado en un momento también de la provisión de los equipos, lo ha desarrollado el reglamento y ha aclarado que si bien es cierto es una obligación del empleador proveer los equipos, la internet y la luz, le da como que ese espacio, salvo, dice, sean provistos por el trabajador, en cuyo caso deberán ser compensados. Y la compensación de estos temas de internet y luz los ha desarrollado inclusive en los anexos. Este reglamento es una novedad que nos trae a diferencia de otras regulaciones latinoamericanas, donde ya se estipulan inclusive algunos costos estimados de luz y de internet, como para tener alguna referencia de cómo se podrían dar. Eso sí, la compensación solamente se va a dar cuando el teletrabajo sea en domicilio y podrá ser mejorada a través de algún dispositivo, ¿no? Como lo conversábamos en la previa, Diego, esto podría inclusive a través de un convenio colectivo de repente mejorarse las condiciones que se hayan preestablecido. Y esto sí, estas condiciones de trabajo serán consideradas pues como, estos gastos serán considerados, perdón, como condiciones de trabajo, es decir, serán considerados en planilla. Y hay otros conceptos asociados, por ejemplo, al tema de seguridad y salud, lo habíamos conversado también en la previa, de repente no se ha definido muy bien los tipos de accidentes, eso lo tocaremos, ¿no, Diego, en otro programa,
porque hay que entender la naturaleza del tipo de accidentabilidad que se puede generar con el teletrabajo. Tenemos un programa ya en TVO Soluciones, pero vamos a desarrollar uno específico con esta nueva normativa porque se ha dado bastante prioridad al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive hay dos anexos que se le dedican al tema dentro de lo que es el reglamento, lo cual saludamos y felicitamos desde ya. Las infracciones leves, graves y muy graves que también ya modifica la ley también de inspecciones en el país, tipifica como muy grave el no respeto a la famosa desconexión digital y no respetar la intimidad, privacidad de las comunicaciones del trabajador. Por ahí pasan las principales diferencias en términos de regulación que tenemos a diferencia de la normativa anterior y finalmente lo que mencionaba que es el tercer punto, el tema del sector público, ¿no, Diego? La determinación de puestos teletrabajables, el plan de implementación que le da al servir lo llama al servir que es el ente rector en el sector público para que pueda determinar cuáles son las características que se va a dar del teletrabajo en el sector público. Entonces, ahí tenemos algunas mejoras sustanciales, vamos a ir desarrollando probablemente en siguientes programas estos temas con mayor profundidad, pero creo que esos son los puntos más destacados. Excelente, Roberto. Bueno, una segunda pregunta. ¿Cómo crees que se debería implementar el teletrabajo ya con este nuevo impulso normativo en el país? Bueno, definitivamente, como lo mencioné en la anterior pregunta, es clave ya que en nuestro país contemos con una ley y reglamento. Y digo que es clave porque normalmente existía esa sensación de que con la ley hay que esperar el reglamento para ver cómo lo implemento o qué cosa tengo que implementar. Pero más allá de eso, que puede ser un tema reactivo, lo más importante es que las empresas ya con esto tengan esa seguridad de que ya pueden visionar el teletrabajo más allá de solamente el cumplimiento de lo que dice la ley. La ley obviamente nos da un marco de acción, de cumplimiento importante para demostrar que somos socialmente responsables al cumplirla, pero más allá de eso, el teletrabajo es una situación multidisciplinaria que tiene que ver con aspectos de seguridad y salud ocupacional, que tiene que ver con aspectos de capital humano, de recursos humanos, de la determinación de las condiciones y las competencias de un teletrabajador para que sea idóneo, de la planificación y organización que se haga a nivel también de capital humano, de cómo es que el teletrabajo puede insertarse adecuadamente dentro de la organización. Y cuáles son los beneficios, hacia dónde quiero llegar, qué cosa puedo conseguir con el teletrabajo, son ejes importantes que las empresas deberían considerar y ni qué decir de las entidades públicas, ¿no? Hay muchos casos de éxito que los hemos compartido en otros programas aquí en Teodoro Soluciones y los invitamos a seguir, digamos, eh, conociendo sobre estos casos de éxito, buenas prácticas y también algunas lecciones aprendidas que se han tenido durante el desarrollo de experiencias de teletrabajo, donde va a ser importante, como lo mencioné en conclusión, que las empresas puedan entender la importancia del teletrabajo, de qué manera les puede ser útil haciendo un diagnóstico, determinando los niveles de teletrabajabilidad y perfilando los beneficios que pueden conseguir. Por ejemplo, el tema de la mejora de la productividad, la reducción, optimización de los costos, el tema de la mejora de la cultura, el clima organizacional, entre otros, que ya han sido demostrados a nivel de la región y el mundo durante los últimos años. Muy bien. Bueno, una última pregunta. ¿Qué recomendaciones finales darías a los empleadores para poder tener en cuenta al momento de implementar estas nuevas normas y el teletrabajo? Muy bien, esa pregunta es sumamente importante. Creemos que ya con la ley y reglamento muchas de las dudas esenciales ya pueden estar cubiertas, ¿no? Se ha hablado de la desconexión digital, se ha hablado de, digamos, de aspectos de transformación también digital, se ha desarrollado, ya como lo mencionaba anteriormente, las obligaciones del empleador, se han descrito tanto en la ley como en el reglamento las características del contrato, cómo es que debería darse, inclusive se habla de la jornada, de los niveles de flexibilidad, se llama a la norma general por sobre la norma especial, pero también da la posibilidad, y eso es algo muy importante que yo aconsejaría que valoren todas las empresas y entidades públicas, que sea la posibilidad que las partes puedan definir algunos acuerdos. Hay un concepto clave en lo que es la implementación del teletrabajo, un concepto destacado que tenemos que tener en cuenta, y es el concepto de la flexibilidad con responsabilidad. Es un concepto que nosotros como equipo consultor en TVW Solutions venimos implementando, difundiendo y promoviendo en cada una de las intervenciones que tenemos y colaborando en las empresas. Y ser flexibles y responsables, obviamente va a ser valioso que las empresas puedan llegar a entender el concepto y aplicarlo, y la ley lo permite ser flexibles, pero también permite ser responsables en el cumplimiento de las obligaciones y los derechos y deberes que ha generado para esta relación de teletrabajo que esperemos sea fructífera de aquí en adelante para los empleadores y teletrabajadores del país. Muchas gracias, Roberto.
Bueno, importantes reflexiones, ¿no? Y toda la experiencia compartida. Consideramos que la responsabilidad está ahora en terreno del empleador privado y o público, ¿no? Para motivarse, e implementar, pero sobre todo para conocer los beneficios del teletrabajo en sus organizaciones. Bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, LinkedIn y Facebook, y estar atentos para más novedades. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.